Hello, participants. Welcome to the N4G. Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al N4G. Voy a estar moderando esta sesión. Me llamo Diana Carter y trabajo en la sede de la FAO en Roma. Y para mí es un honor ser moderadora. Por favor, utilicen el chat para presentarse y tengan en cuenta que hay servicios de interpretación disponibles. Hay un pequeño globo terráqueo al fondo de la pantalla. Pueden ustedes acudir ahí para elegir su idioma. Si tienen alguna pregunta en el panel, por favor, coloquen la pregunta en el chat. Y si va dirigida a un miembro del panel específico, digan a quién va dirigida. Y ahora quisiera hacer las presentaciones iniciales. Vamos a empezar con Roswitha Amels, que es funcionaria de política alimentaria de la División Industrial, Económica y Cooperación y Desarrollo de Alemania. Roswitha, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes desde Alemania y a todos los colegas de la Unión Europea y todos los organizadores de esta sesión, la FAO, la Fundación Rockefeller. Hay muchos países y organizaciones representadas, organizaciones de investigación, distinguidos invitados, público. Buenas tardes, gracias por esta organización de esta sesión. Es un placer para mí hacer estas observaciones iniciales en nombre del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo en el lanzamiento de esta nueva herramienta de control de la seguridad de los alimentos y la calidad de los alimentos. Ya sabemos que hay 800 millones de personas que se alimentan mal, que sufren cambio climático, el impacto de la COVID-19 y tenemos la intención y la voluntad de acabar con el hambre y las hambrunas. Estamos muy comprometidos con la aplicación e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el principal objetivo es acabar con el hambre. Los indicadores importantes y los datos son importantes para medir el progreso. La calidad de la alimentación, sin embargo, no se ve reflejada en estos indicadores todavía. Alemania, junto con la Unión Europea y la FAO, han apoyado el desarrollo y las pruebas del indicador de la diversidad dietaria mínima para las mujeres, para la gestión y la programación de todas los elementos relativos a la alimentación. Nos parece bien la idea de incluir este elemento, este indicador, como indicador de los objetivos de desarrollo del milenio. Estos MDW deberían también funcionar para medir la alimentación no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad y la malnutrición. Nueva encuesta de calidad de alimentos permite establecer estos criterios. Y en el Fondo de Innovación de la Unión Europea, MWZ, cofinancia el programa Capacidad para la Alimentación C4N en todas las organizaciones que la ejecutan y apoyamos, por lo tanto, este proyecto de calidad alimentaria y los desarrollos de las encuestas de seguridad de los alimentos. Con 1 millón de euros que hemos apoyado el desarrollo de este cuestionario y tenemos que felicitar a la Universidad de Wageningen gracias a la cooperación con la Universidad de Harvard y otros socios a la hora de desarrollar esta herramienta. Esperamos que se integre en el marco post-Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Les deseo lo mejor para ulteriores desarrollos y avances. Gracias a todos por sus esfuerzos y su trabajo en esta labor. Gracias por estar presentes en esta sesión de hoy. Gracias, Roswitha. Ahora le voy a dar la palabra a Leonard Mitzi, jefe de unidad de la Dirección General de las asociaciones internacionales de la Comisión Europea en el ámbito de la alimentación. Leonard. Muchas gracias.
Gracias a la FAO, BMZ, más de 200 participantes que veo presentes. Bien. Esto se produce un par de horas más tarde de un momento histórico de la cumbre de la nutrición, donde el tema de la salud y la alimentación se ha debatido, y se produce también un par de meses después de la cumbre de Glasgow. Esta conferencia sobre la calidad de los datos, encuestas sobre la alimentación, es importante integrarlo en lo que se ha estado debatiendo en los últimos días en cuanto a cuál es la tipología de los datos requeridos, porque todavía hay mucho debate en nuestra comunidad especializada sobre datos de calidad, nutrición, género, también ser sensible a los datos relativos a las mujeres y cómo una dimensión cualitativa de los datos y las dietas pueden ayudar a la hora de llevar a cabo labor por parte de los estados. Tenemos 55 países más o menos que han identificado el tema de la alimentación y de los sistemas alimentarios, no solamente en sentido estricto del término, sino en términos de educación, desarrollo humano, la dimensión transversal de la biodiversidad también, la alimentación, el clima. En fin, ¿cómo se pueden utilizar estos datos para ofrecer orientación política a todo el debate sectorial con las partes interesadas, países interesados, en términos de impulsar una política, un marco político que nos permita contar con una alimentación más sana? Esto lo dijo un panelista ayer. Y desde luego la salud en la alimentación es uno de los aspectos cruciales. Se habla mucho de la dieta alimentaria, de la dieta mediterránea, pero no todo el mundo puede disfrutar de la dieta mediterránea. El sonido del señor Mitzi no es suficientemente bueno. Es una dieta sana en cuanto a la disponibilidad de los alimentos, tipología de los alimentos, que sean variados, que sean accesibles, en el marco también de la recuperación de la COVID, de la recuperación verde. Desde el punto de vista del marco político, ¿qué son los datos de calidad a nivel transministerial? Del Ministerio de Educación, de Ciencia, de Tecnología, de Educación, de la alimentación, de la agricultura, de las piscifactorías o acuicultura. Todo esto forma parte de los debates políticos que ya se llevaron a cabo en Roma con los países socios. Nada más por mi parte y mucho interés en seguir esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonard, por tus observaciones. Vamos a pasar a Anna Herford, que es investigadora asociada senior de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan. Antes de ser investigadora, trabajó en otra universidad como investigadora y va a hablar de los cuestionarios y las encuestas de seguridad de los alimentos. Muchas gracias, Diana. Gracias a todos los panelistas que están presentes hoy. Las herramientas que se lanzan hoy son el resultado de un trabajo muy dedicado y un esfuerzo de muchas personas. Muchos de los que están aquí hoy día, junto a nosotros, son los que han creado estas herramientas. 800 personas casi en todo el mundo han contribuido. Desde luego es una sesión de compartir y celebrar el trabajo conjunto. El mundo realmente se ha hecho más pequeño y es muy alentador ver aquí el nombre de todas las personas en el chat y en la lista de participantes de todos los que han contribuido a la elaboración de estas herramientas. Siguiente diapositiva, por favor. La motivación conjunta de estas herramientas es la comprensión de que la alimentación es muy importante en salud
pública, en la nutrición pública. Es es el principal factor de riesgo en materia de enfermedades. La mitad del planeta sufre de malnutrición de una manera u otra y la mala alimentación representa un coste de 3,5 billones de dólares por año. Por lo tanto, la alimentación influye mucho en el bienestar humano, pero no tenemos todavía un sistema de control fiable para hacer frente a este desafío, al igual que en cualquier otro sistema donde haya un sistema de vigilancia o de monitoreo. Esta colaboración entre Gallup, la Universidad de Harvard y Gain, en colaboración con otros socios también, el objetivo es aportar las herramientas para hacer frente a la calidad de la alimentación en muchos países. Siguiente. El reto con el que iniciamos nuestra actividad es la necesidad de toda una serie de datos recogidos de manera rutinaria, globalmente, internacionalmente comparables y con datos de calidad sobre dieta. El esfuerzo hacia este objetivo empezó hace 5 años con un grupo asesor, un grupo técnico convocado por Gallup con el apoyo inicialmente de SDC, una asociación suiza de cooperación. Se juntaron muchos expertos, muchos presentadores, como en el día de hoy, y se pensó en cuáles eran los componentes esenciales para tratar la calidad alimentaria. Y los dos elementos clave que se detectaron fueron la suficiencia de los nutrientes y los factores de riesgo relativos a la dieta no comunicables o de enfermedades no comunicables. Hay mucho interés a la hora de intentar controlar la ingesta de elementos ultraprocesados, que tiene mucho que ver con estas enfermedades no comunicables, y un entorno medioambiental también que tiene una influencia en la alimentación. Se entendió que se necesitaba una nueva herramienta para cumplir este objetivo y algunos indicadores añadidos. Entonces había un punto de partida en los indicadores MDD que se validaron para la suficiencia en la alimentación y se hizo hincapié en 10 grupos de alimentos, el consumo de estos alimentos. Se vio que no era suficiente para la calidad de la dieta, se necesitaba una segunda partida, que eran los factores de riesgo en enfermedades relativas a la dieta. Entonces se elaboró un nuevo indicador, que es el indicador o el marcador de recomendación alimentaria global, que se ha publicado para su validación. Tiene dos partes principales, que son los grupos sanos o los grupos límite, que constituyen este marcador de alimentación sana, que refleja un poco la orientación, directrices de la Organización Mundial de la Salud y también en relación a la ingesta de alimentos ultraprocesados en relación con los objetivos de desarrollo sostenibles, en conjunción con lo que queríamos obtener también con esta herramienta. En última instancia, se acordaron 29 grupos en el cuestionario. Los pueden ver aquí en la pantalla. Alimentos originarios de plantas, de animales, a veces desglosados para entender mejor los factores de promoción de crecimiento para suficiencia alimentaria, y grupos añadidos para cubrir también estas enfermedades no comunicables. Se necesitaban datos en relación a los grupos de alimentos, y el siguiente reto es cómo recoger, validar y hacer grupos de alimentos coherentes, congruentes. Se hizo una prueba cognitiva en muchas personas, en más de 100 entrevistas en 6 idiomas diferentes, con diferentes maneras de pruebas y diferentes preguntas a los encuestados sobre el consumo de sus alimentos, y también entrevistas con respecto a los procesos según respondían. Los resultados o hallazgos
quizás no nos sorprendan demasiado porque la gente agrupa a los alimentos de manera diferente, no todo el mundo piensa en cuanto a verdura o hortalizas de la misma manera, o por ejemplo, si a alguien se le menciona los cereales integrales, no lo clasifica de la misma manera que otra persona, o comida rápida, por ejemplo, también puede pasar lo mismo. Entonces los grupos muchas veces no eran coherentes, no se podía preguntar en cuanto a grupos de alimentos. Y en relación a otros grupos que pertenecen al mismo grupo, la posibilidad de incluir otros alimentos que no encajan. Bueno, mucha gente piensa en muchos alimentos, otras personas no se les ocurría nada perteneciente a ese grupo, en fin, no hay el mismo nivel de conocimiento. Siguiente. Entonces el aspecto era el siguiente, hacían diferentes versiones de la misma pregunta y cuando se preguntaba a la gente, por ejemplo, agrupe cualquier otro tipo de alimentos, pues a veces incluía elementos que no pertenecían en cuanto a lo que nosotros queríamos como análisis o pensaba en otros elementos del análisis. Y cuando se les preguntaba solamente elementos o comidas, se les ocurrían hasta 7 alimentos testigo en cada grupo. El siguiente paso es pensar, ¿y qué pasa que si solamente preguntamos preguntas cerradas sobre alimentos testigo en cada grupo? Se hizo algún análisis de datos secundario y se pudo ver que en Estados Unidos preguntar a la gente sobre patata, por ejemplo, solamente captura el 98% de toda la gente que tenga algún tipo de alimento blanco con almidón o un tubérculo. Claro, la gente no suele entender lo que es un tubérculo, pero por el hecho de que nos interesan indicadores a nivel de población y una lista breve de alimentos puede capturar el nivel de consumo de toda la población, no solamente el nivel individual, puede ser un enfoque que funcione. Entonces se hizo un estudio de validación de este método para identificar consumo de alimentos por grupo que se llevó a cabo en China, Brasil, Etiopía, México y Estados Unidos hasta ahora. Esta es una ilustración de algunos de los resultados de la validación de la selección de alimentos testigo que viene de China, trabajo realizado por colegas de la Universidad de Pekín. Y lo que vemos aquí es que los alimentos testigo capturan más del 95% de la gente que consuma cualquier tipo de alimento de estos grupos. Nacionalmente se ve en la línea roja, así como en cada provincia, en la mayor parte de los casos. Y en muchos casos, en la mayor parte de los grupos, solamente necesitamos 4 a 7 elementos para capturar el 95% de la gente que consume estos grupos, mucho más que muchos grupos con más diversidad, como verduras, hortalizas, donde solamente había 2 preguntas para This is from capturar China, but we de found estos similar results in all the elementos. countries where the validation analysis Los resultados was con done. los países Next donde slide. el análisis de validación se We llevó then a did cabo. Siguiente. a validation of the complete. A continuación se hizo una validación de la encuesta completa con un multipase cuantitativo en 24 horas en Etiopía, Vietnam y en las Islas Salomón. Y esta encuesta obtuvo resultados muy próximos cuantitativamente. Solo ha habido un 3%, 3 puntos de diferencia entre el consumo de alimentos por grupo y las calidades en el marcador. Las diferencias eran mínimas, como pueden ver en este cuadro. Siguiente. Luego, también nos preocupó mucho si ese método funcionaba bien cuando se aplicaba a una mayor escala. Así que hicimos un pilotaje del cuestionario Gallup y nos dimos cuenta de que todo el cuestionario llevaba entre 4 o 6 minutos para realizarlo. No había problemas en la formación o en la aplicación. La formación es muy simple porque el cuestionario está escrito, cualquiera lo puede leer de la misma manera cada vez, ya que no hacemos preguntas de otros alimentos, simplemente preguntamos todo de la misma manera una y otra vez. Nos dijeron que el módulo no era difícil de utilizar y que se entendía bien.
Así que esto cumple el objetivo de minimizar la carga, tanto para los que responden como para los que tienen que recopilar la información, recogerla y agruparla. Bien, aquí tenemos una herramienta de validación, pero también necesitábamos identificar los alimentos testigo de cada país. Y aquí es donde entran en juego todos ustedes. Muchísimas personas han contribuido para construir esos instrumentos, identificando esos alimentos testigo en cada uno de los países. Reconocerán seguramente algunas de las personas de las fotos de la diapositiva. Son el equipo de adaptación que ha trabajado de forma incansable para asegurar que todas las voces se oyen y para recoger toda la retroalimentación de todos los informadores clave en todas las herramientas. Así que el equipo de adaptación hizo en total 750 entrevistas en diferentes países para poder identificar esos alimentos testigo. Se programaron las entrevistas, se identificaron los alimentos en cada país, preguntábamos cómo se llamaban esos alimentos para que se entendiera bien al hacer las preguntas correspondientes en el cuestionario y luego cotejamos con los países en las mismas regiones, buscamos anomalías para poder asegurarnos de que todo el mundo lo entendía bien y que las herramientas del DQQ estaban armonizadas para que tuvieran sentido dentro de los propios países y en la región. Así que tuvimos ese trabajo de ese equipo maravilloso de adaptación con todos los que respondieron a las preguntas. Gracias a todos, a los que están en esta diapositiva, que nos ayudaron a identificar a los informadores clave de cada país. Fue como una actividad de pandemia perfecta. No podíamos viajar, pero con las videollamadas de Zoom pudimos hablar con muchísimas personas de todos los rincones del mundo. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Qué pasó? Pues que no solo tuvimos esas herramientas del cuestionario de calidad alimentaria, sino que también supimos qué especies se consumen en el mundo, porque todos entendemos por los informadores clave no solo cuáles son los alimentos más comunes, sino los que se consumen y cómo se llaman. Lo tenemos ahora en la Fundación Rockefeller, que nos va a permitir hacer ese mapa de todos los alimentos clave testigo que se consumen en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Aquí pueden verlo, pueden ver una serie de ejemplos de 2 diferentes cuestionarios para que veamos cómo se distinguen las especies en cada país. Mantenemos el mismo número, el mismo alimento, pero en cada caso los más comunes de cada país. En cada país, por lo tanto, si estás familiarizado con el país o conoces el país, los alimentos que ves te deberían de parecer evidentes, obvios, como algo muy normal. Alimentos que están en ese país. Y la idea aquí ha sido agrupar esa información de aquellos que lo conocen bien, hacer que sea fácil y hacerlo accesible a todo el mundo. Próxima diapositiva. Estos son pues los países donde a día de hoy hemos adaptado el cuestionario de QQ. Tenemos informadores clave en cada uno de estos países y por supuesto la intención es poder cumplimentar todo este mapa, llenarlo entero para llegar a todos los países. Esperamos poder hacerlo en diferentes etapas. Próxima diapositiva. Esto es un paso muy emocionante también, el siguiente que vamos a dar, que va a ser el de que esos datos nacionales que ya tenemos, que se están recogiendo en el grupo del Gallup, que han podido ver antes en azul oscuro, son datos representación nacional del DQQ que estarán disponibles muy pronto, en algún momento dado del año 2022. Aquí vemos todas las herramientas e información del proyecto. ¿Dónde se ven? Pues aquí en dietquality.org, que es nuestro sitio internet, donde van a encontrar todas esas herramientas que les he contado. Creo que había una diapositiva anterior. En el sitio internet verán que hay 3 secciones. Una sección sobre el proyecto, la que ven aquí, que es la de las herramientas y datos del cuestionario de QQ.
Se pueden descargar los cuestionarios de QQ adaptados a los países. Me acaban de decir que es posible que haya algún problema técnico con algunos de los enlaces. No se preocupen si su país no figura en la lista inmediatamente, porque se va a ir corrigiendo a lo largo de esta semana, pero en cualquier caso casi todos los países deberían estar visibles ahí ya. También hay una guía de uso del cuestionario de QQ, donde se explica brevemente cómo se hace ese cuestionario. Hay que leer en voz alta de la misma manera las preguntas cada vez. Y es muy importante señalar que no habría que cambiar los cuestionarios, porque están totalmente adaptados a las particularidades de cada país en ese proceso tan exhaustivo y comparable que hemos hecho en los países. Así que tengan claro que en el DQQ no están presentes todos los alimentos que se comen en ese país, y eso es a propósito. A veces se excluyen porque se consumen en pequeñas cantidades, porque a lo mejor no son alimentos testigo, porque no nos hacen falta para captar cuál es el consumo mayoritario. Así que la idea es que para que puedan ser comparables y rigurosos los datos, es importante que se lean los cuestionarios tal y como están ahora, lo cual elimina trabajo posible de adaptación por parte de los que los vayan a utilizar. En la siguiente diapositiva ven que tenemos los indicadores de calidad alimentaria, una guía de los indicadores, cómo calcular el DQQ, el ratio del DQQ, y hay una serie de datos que nos permitirán en una app hacer las cosas mejor. Con una app lo podremos hacer con mucha más facilidad. Ahora mismo simplemente es una guía en PDF, pero muy pronto vamos a poder hacerlo en el marco del MDDW, del consumo medio, de la dieta mínima diversa para mujeres. También tenemos los perfiles de país. Para un país, Ghana es el primero, otros llegarán donde ya se han recogido los datos este año, con un ejemplo que hemos hecho entre julio y septiembre. Y ahora ya tenemos un perfil de país que muestra los indicadores de calidad de la dieta, más información adicional. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos tener disponibles esos datos para que se puedan utilizar en debates políticos transsectoriales, en conversaciones como las que mencionaba el señor Mizzi antes en sus observaciones iniciales. Próxima diapositiva. Así que millones de gracias a todo mi equipo de colaboradores del proyecto, el equipo nuclear del proyecto de calidad alimentaria global, a Harvard, a Gain, a Cecilia González, a Cristina Sucurenco, a Andreas Praibulung, Betulu Yari, Chris Bogliano del equipo de adaptación, y los colaboradores en la investigación. Ha habido muchísimos. Algunas personas clave al principio fueron Terry Ballard, Doris Wiesman y algunos colaboradores excelentes de la Universidad de Wageningen y de São Paulo, y muchos otros, incluidos todos ustedes. Así que, de nuevo, repito, muchísimas gracias. Veremos más colaboradores en el sitio internet. Y por último, millones de gracias a nuestros donantes. Están todos aquí. No podríamos haber llegado ni de lejos a hacer esto sin ellos. Así que muchísimas gracias. Aquí acabo y le doy la palabra de nuevo a Diana. Muchísimas gracias por pasar revista a todo esto. Hay muchas preguntas y comentarios en el chat pidiendo que se comparta esa presentación. Pasamos ahora a dos colegas que van a hablar de la aplicación de las encuestas globales multitemas. Andrew Cepa, de Gallup Inc. Tienes la palabra primero, Andrew. Gracias. En primer lugar, quisiera hacerme eco de lo que se acaba de decir. Gracias a todos por permitirnos hacer realidad este proyecto. Ha sido inmenso este trabajo en estos 5 años y es fantástico ver cómo la cosa va avanzando. George Gallup, su fundador, dijo que tendríamos que estudiar a cada uno de ellos para obtener información, y hay miles de millones de personas en el mundo y este sentimiento sigue siendo muy cierto.
Si queremos hablar del bienestar del mundo, tenemos que hablar al mundo. Hace 15 años, Gallup empezó un viaje para hacer precisamente eso y desde el año 2006 hemos seguido haciendo cuestionarios en unos 150 países cada año con una representación del 95% de la población. Y hay unos 110 países en donde hemos formado a socios con entrevistas cara a cara en diferentes idiomas y dialectos para hacer la recogida de datos más ambiciosa del mundo. Queremos entender el problema de la desnutrición, los problemas que hay con enfermedades no transmisibles asociadas a problemas de la dieta y probablemente ese es uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos y para eso necesitamos esos datos y por eso, a pesar del enorme coste que ha tenido la contribución a la crisis del cambio climático, tenemos que saber qué es lo que se come en el mundo, así que tenemos muchísimo que hacer. Necesitamos métricas de nutrición sobre la calidad, validez y a pesar de la validez de algunos de estos instrumentos, muchos se han dejado descuidados porque no eran prácticos, porque no se podían escalar y por lo tanto no servían para darnos los datos que necesitamos. Lo bueno de estos cuestionarios de QQ es que son regionales y globales. Esto es lo que nos dirigió al idear todo esto. Lleva poco tiempo, 5 minutos, no requiere un trabajo muy complicado ni muy largo de cuestionario. Es fácil de aplicar por parte de personas que no son expertos en nutrición. No necesitas un doctorado en nutrición para poder hacer ese DQQ porque el trabajo duro ya lo han hecho esas personas que eran doctoras antes y por eso además es muy fácil para los que le responden. Así que la carga que has quitado hace que se pueda responder de forma precisa consiguiendo unos datos de muchísima calidad y eso hace que el DQQ sea perfecto precisamente para cuestiones como lo hemos dicho ahora y para toda una serie de datos y de encuestas nacionales. Así que por primera vez estamos en situación donde tenemos plataformas para recogida de datos globales, pero también tenemos un instrumento que es adecuado para un uso mundial, para un uso global. Así que igual que a través de la encuesta mundial de Gallup conseguimos hablar de la inclusión financiera en el Banco Mundial, el de 20 sobre los indicadores de inclusión social, la FAO, las agencias que nos apoyan en los objetivos de desarrollo sostenible para la seguridad alimentaria. Ahora podemos conseguir que la gente sepa, pero lo que es más importante es que sabemos qué es lo que se está tratando. Así que el papel de Gallup es el de ser un catalizador para promover estas herramientas, utilizando nuestra infraestructura global para conseguir que la comunidad se familiarice en el uso de estos datos, en el uso de este instrumento, creando una línea de base global, mundial, para que podamos hacer un seguimiento de cara al futuro a medida que los países empiecen a aprobarlo, a adoptar estos instrumentos, a utilizar esto y a obtener esos datos, esa métrica, consiguiendo que todo esto se traduzca a unas 140 países, lenguas, a un montón de dialectos y con eso vamos a conseguir llegar a eliminar toda una serie de barreras a la hora de adoptar este documento, este instrumento. 149 encuestas ya se han podido hacer y se van a hacer públicas en el sitio internet el año que viene. Lo más importante es que lo que queremos es un sistema de control y seguimiento que sea transparente, que rinda cuentas a la sociedad civil, a los gobiernos, con datos vitales y que también puedan predecir la salud futura de sus naciones. En última instancia, el objetivo de Gallup es conseguir una transición donde sean los propios gobiernos los que se apropien de este instrumento con esa medición prevista en sus agendas para llegar a los resultados que se necesitan y con eso conseguiremos combatir la malnutrición, la desnutrición en todas sus formas y prevenir también toda una serie de enfermedades. Con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Andrew, por estos comentarios. Tiene la palabra ahora Rukundo Benedict, especialista técnico en nutrición de encuestas de demografía y de salud. Muchas gracias, Diana. Es un placer estar aquí y poder compartir algo más sobre los programas que hemos hecho de la adaptación de los cuestionarios de QQ para las mujeres y para los niños. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con nuestro programa,
somos un proyecto con financiación de Estados Unidos y el DHS ha dado asistencia técnica a muchos países en la recogida, análisis y difusión de datos precisos y amplios sobre salud y nutrición, entre otros. Al hacer esto, lo que hacemos es fortalecer las capacidades institucionales con los países que participan, desarrollamos nuevos procedimientos y metodologías y también incluimos el acceso para que esos datos puedan ser difundidos. Y además también hoy hemos conseguido ayudar a más de 300, hemos hecho más de 300 encuestas en 90 países. Así que este proyecto tiene información recogida sobre diferentes prácticas durante más de 30 años y estos datos se utilizan para calcular los indicadores globales según las directrices de la OMS para las mujeres. Empezamos en el DH8, que es el principal del DHS, con información alimentaria de las mujeres, que forma parte central de las encuestas en las que se recoge información alimentaria de las mujeres de entre 15 y 49 años, con indicadores globales sobre la dieta de estas mujeres. Para cada una de las encuestas hay varias secciones del cuestionario que se adaptaron para reflejar el contexto global, pero al mismo tiempo también se mantuvieron la comparabilidad entre países y, como pueden imaginar ustedes, esto está muy equilibrado y las encuestas son encuestas multitemas y muy amplias. En el caso de las preguntas de prácticas alimentarias de mujeres y niños específicamente, hemos visto que aquí tenemos unas cuestiones o unas preguntas de nutrición muy difíciles a la hora de adaptarlas. Así que en este programa creemos que el DQQ va a ser un recurso muy válido para nosotros. Vamos a poder extraer datos para cada país y aplicar eso adaptado a los alimentos a las preguntas estándares de las que hacemos en nuestro cuestionario de DHS. Y hoy las adaptaciones de DQQ a mujeres y niños se han incorporado en 14 cuestionarios y esto va a seguir haciéndose y va a seguir creciendo a medida que los países hagan sus propios cuestionarios y encuestas. Así que estamos muy agradecidos por el liderazgo que ha hecho el proyecto Gallup de alimentación. Esto va a conseguir que se adapten mejor las cosas en los países a las cuestiones, a las preguntas que se hacen en nuestros cuestionarios sobre nutrición y alimentación. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rukundo. Quisiera ahora dar la palabra a 3 ejemplos de caso de país. Ghana, Zambia y Vietnam. Primero vamos a escuchar a Essie Amufal, funcionario de nutrición del Servicio de Salud de Ghana. Muchas gracias, Diana. Hola a todos. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado de poder hablar de nuestro perfil de calidad alimentaria de Ghana. Las tendencias actuales en el país nos muestra que hay un problema de sobrenutrición y de malnutrición por varias razones. Hay una serie de acciones del país y por eso es muy bueno tener datos de la evaluación de calidad alimentaria de Ghana, que nos da toda una serie de patrones nutricionales, así como otros factores que podrían hacer que la población se viera en un riesgo cada vez mayor de malnutrición. Ghana ha necesitado datos de nutrición a escala nacional, teniendo en cuenta que la última vez que se hizo un estudio fue en 1976 y sabemos que las cosas han cambiado de forma muy importante en todo ese tiempo. Asimismo, tenemos la valoración de calidad alimentaria que se ha hecho en Ghana a escala nacional, mostrando alguna información muy interesante, con datos que nos dan evidencias para seguir el debate, para tomar decisiones sobre qué acciones debemos adoptar para mejorar los sistemas alimentarios, para mejorar los resultados de nutrición. De hecho, a lo largo del último año aproximadamente, ha habido muchas acciones para poder contribuir a la acción de recogida de datos para mejorar la nutrición y el bienestar de la población. Este esfuerzo
se ha visto menoscabado por la falta de datos en la población. Los nuevos datos lo que han hecho ha sido dar datos actuales para ayudarnos a formular directrices alimentarias, que es algo muy importante para la población de Ghana, sobre todo para poder dar mensajes que permitan cambiar el comportamiento. Por ejemplo, los datos demuestran que se comen vegetales pero no en suficiente cantidad y que el consumo de alimentos es especialmente bajo en áreas secas de sequía. Y eso es muy importante para plantear qué plantas habría que cultivar para que haya más alimentos a su disposición. Estos datos además también nos ayudan en los esfuerzos para mejorar el entorno alimentario para la nutrición. Una vez más, el cuestionario de QQ nos muestra que el consumo de bebidas edulcoradas artificialmente es muy alto en Ghana y de hecho va en aumento, sobre todo en los sectores más avanzados. No es sorprendente. ¿Por qué sabemos esto? Y lo sabemos desde hace un tiempo ya. Los nuevos datos nacionales y la recogida de los mismos a través del DQQ nos permite poder hacer más presión en los diálogos para poder empezar a establecer cuál es la tendencia que se está produciendo de cara a las políticas futuras. En cuanto al futuro, estos nuevos datos van a contribuir muchísimo a un debate continuo sobre el papel del programa de bienestar de Ghana de nuestros servicios sanitarios. Esto ayudará a reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad asociada a las tendencias crecientes de obesidad y exceso y sobrepeso, enfermedades derivadas de la alimentación no transmisibles en Ghana. Mi expectativa es que podamos ampliar el alcance de esta valoración, de esta evaluación y que podamos adaptar mejor el cuestionario de QQ, sobre todo para la alimentación infantil y para mejorar los datos que tenemos sobre nutrición infantil para reducir los niveles que hay ahora de desnutrición entre los niños. Deseamos que en el futuro haya alianzas más fortalecidas dentro de este proyecto de calidad alimentaria mundial de Gallup en el país y en última instancia esto nos permita guiar la creación de un entorno adecuado en la reglamentación y de una mayor investigación para dar apoyo mejor a la nutrición en Gambia y al progreso del país. Muchas gracias. Con esto concluyo. Muchas gracias, Essie. Vamos ahora a Zambia. Vamos a escuchar a Musonda Mofu, directora ejecutiva adjunta de la Comisión de Nutrición y Alimentación Nacional de Zambia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Diana. Zambia, a través de nuestra Comisión Alimentaria y de Nutrición, está entusiasmada porque por fin tenemos estas herramientas ya para poder utilizarlas. Esto es muy importante para nosotros en Zambia. Querrán saber que los colegas de la Comisión de Nutrición en Zambia formaron parte y apoyaron la adaptación y el proceso de adaptación del DQQ en Zambia. Y esto es muy importante para nosotros, porque saben ustedes, la herramienta para Zambia tiene una representación para representar los alimentos claves críticos del país. Y esto es muy importante porque Zambia, a un nivel muy alto, adoptó el indicador NDW para utilizarlo a nivel de la población. Y esto era muy importante porque necesitábamos un indicador para hacer un control y seguimiento de la dieta, sobre todo el de las mujeres. Y en una cumbre de nutrición, el gobierno, a un nivel altísimo, lo adoptó con el objetivo de asegurar que las acciones políticas que estuvieran destinadas a dar apoyo a los alimentos de importancia nacional, pues adquirieran el nivel más alto en la lista de prioridades.
Y esto fue importante para el país porque había una serie de productos que consumimos habitualmente que con eso conseguimos pues, que los esfuerzos de comunicación nos permitieran centrarnos en eso. Pero uno de los aspectos críticos es que, por lo que se refiere a la recogida de datos, el indicador de diversidad alimentaria mínima para mujeres nos permite llegar a asegurar en la mejor medida posible que tengamos datos de calidad que nos permitan describir adecuadamente a la población en beneficio de esas políticas que he mencionado y también para la programación. Así que con este cuestionario de QQ, una vez que tengamos el proceso de adaptación, el cuestionario de calidad alimentaria es mucho más simple y nos va a ayudar mucho. Y esto es gracias a que hemos incluido el MDDW en 2 cumbres. En la Cumbre de Seguridad Alimentaria, en el año 2000 se estableció la línea de base y hemos podido ver todos los esfuerzos que hace falta adoptar para que podamos recoger datos de alta calidad, porque hay que seleccionar buena recogida de datos y hay que conseguir unos buenos encuestadores que puedan entender bien las cosas, hay que formarles bien y eso es algo muy importante. Y yo creo que con el DQQ vamos a conseguir recortar mucho los costes, recortar el tiempo que se invierte en la formación en comparación a lo que había que hacer antes en el cuestionario del MDDW, del indicador de diversidad alimentaria mínima para mujeres. Podremos incorporarlo en nuestras políticas. Zambia es un país donde hemos adoptado el MDDW o ese es uno de nuestros objetivos, la nutrición entre mujeres y al final probablemente la obesidad está creciendo cada vez más de forma continua y estos datos de calidad nos van a ayudar a establecer un equilibrio y asegurarnos de que los seres humanos y la población pues pueda acceder a una nutrición adecuada. Así que estamos muy agradecidos de verdad a Ana y a todo su equipo por ese excelente trabajo realizado, algo que nos va a ayudar muchísimo de verdad y esperemos que el año que viene podamos incluir todo esto en la próxima cumbre. Estamos encantados de que esto se considere ahora y para los DHS vamos a querer recoger datos a través de una metodología muchísimo mejor, así que la consideración será realmente poder ayudar a Zambia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que han dado apoyo a esta iniciativa. Este es un debate que tendríamos que tener de por vida porque realmente es muy importante. Tenemos que mejorar la nutrición de las mujeres y de la población en general. Así que muchísimas gracias a Ana y al equipo y felicidades a todos por un excelente trabajo realizado. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Vamos ahora a Vietnam. Dr. Ha, directora del Departamento de Nutrición Comunitaria del Instituto Nacional de Nutrición de Vietnam. Tiene usted la palabra, doctora Han. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Estoy encantada de participar en este excelente trabajo de las DQQ y alcanzar el objetivo de mejorar la alimentación en todo el mundo, consiguiéndolo a través de los objetivos logrados por la DQQ. La nutrición es básica para el desarrollo y tiene que mejorar la ingesta de elementos de calidad y variados en todo el mundo. No tenemos una capacidad suficiente como para recoger los datos de consumo de alimentos. Esto requeriría mucho tiempo y esfuerzo. Muchos países, sobre todo que están en las zonas de ingresos bajos y medios, como Vietnam, no están en condiciones de recoger estos datos
Nosotros hemos conseguido hacerlo cada 10 años. Se ha tardado mucho tiempo y dinero en conseguir estos objetivos y estas herramientas necesarias para la medición y convergencia de la buena alimentación, sobre todo en países que tienen que compartir sus alimentos como Vietnam. Tenemos mucha suerte de haber podido participar en este proyecto. Para la convalidación de los datos. Esperamos que se pueda avanzar más en estos estudios. Queda mucho trabajo por hacer en materia de dotación, equipamientos, etc. La herramienta tiene que ser más sencilla, más fácil de aplicar para recoger la mejor capacidad de variedad de respuestas a nivel anual, con frecuencia anual, para poder determinar la variedad en función del público, de desglose por sexo, por población, etcétera. Por lo tanto, animamos a que se haga así, que se recojan todos los datos todos los años con capacidad de desglose antropométrico. Ha sido un placer que Vietnam participara en este proyecto de variedad y calidad de la alimentación. Y estamos convencidos de que el DQQ es una herramienta esencial, por lo menos para nosotros. He estado involucrada en el proceso de la habilitación del cuestionario para Vietnam. Con un resultado de un DQQ que se puede contestar en 5 minutos, de lo que serían los alimentos más consumidos, con grupos fáciles de identificar y fáciles de responder por los encuestados. Tenemos mucho interés en ver cuál es la monitorización de todos los datos por parte de todos los demás países y el tratamiento de los datos disponibles. Otra cosa positiva de los DQQ son los datos relativos a la infraalimentación que afecta a cuestiones de movilidad, incluso en mi país, en Vietnam y en otros países. En este sentido, DQQ es una excelente herramienta de evaluación de la calidad mínima de los alimentos en países como Vietnam. Compartir esta información es esencial para otros países que quieran llevar a cabo un control y una vigilancia de la calidad de la ingesta de los alimentos en otros países. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos países que tienen exceso de alimentos y los tiran a la basura. Creemos que DQQ puede utilizarse con un gran provecho en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por estos buenos ejemplos. Ahora tenemos el tema de permitir la recopilación de datos a escala para promover una dieta sana. Vamos a escuchar primero a Roy Steiner de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos. Gracias, Diana. Un placer estar aquí.
y bueno, aprender y escuchar sobre este trabajo tan excelente. Como muchos saben, la Fundación Rockefeller lleva más de 108 años invirtiendo en agricultura y alimentación, pero aparte de esta parte de nuestra historia, de financiación de muchas fundaciones y universidades, incluyendo la Kebana, hemos financiado muchos otros estudios, y lo que vemos en los estudios es que la alimentación es uno de los principios externos fundamentales como causa de alimentos, y sobre todo se destruyen billones de dólares por no dar la buena alimentación a la población, y el no poder medirlo adecuadamente es muy triste. Y bueno, por esa razón felicito a todos los que han contribuido en esta herramienta, que me parece esencial. Y yo creo que esto va a dar inicio a una nueva era en la ciencia de la alimentación y de la nutrición al mundo. Yo creo que son noticias excelentes. Y me anima mucho el hecho de que haya habido una serie de esfuerzos complementarios que pueden elevar todo el ámbito de la nutrición, como por ejemplo la iniciativa de la tabla periódica de los alimentos, que puede constituir una armonización por vía del espectrómetro de masa en cuanto a la buena alimentación y el consumo la cartografía de la buena alimentación para toda la población. Todos estos alimentos y la diversidad de alimentos que consume la gente en todo el mundo. Y me parece muy bien lo que he oído de utilizar parte del trabajo que se ha realizado en cuanto al marcador de la buena alimentación, integrarlo en el Programa Mundial de Alimentos y otros tipos de programas que pueden ir a aplicarse a las escuelas, ¿no? Por ejemplo. Así que, bueno, muy interesante todo, así que muchas gracias y adelante con este trabajo excelente. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a mi colega Nancy Aburto, de la División de la Promoción de la Alimentación en la FAO, Italia. Nancy. Quiero felicitar al Gobierno de Japón por el éxito de la cumbre en los últimos 2 días. Gracias por la visión que han aportado, la posibilidad de que estemos aquí hoy para hablar de este tema bajo los auspicios de Japón. Estamos todos aquí porque ayudar a la buena alimentación puede contribuir a toda una serie de elementos, y la FAO tiene el mandato como una principal responsabilidad de aumentar el nivel creciente de buena alimentación, y los datos sobre buena alimentación, buenos consumos, calidad de los alimentos, etcétera, están en el núcleo del trabajo de la FAO en materia de nutrición. De ahí que nos parezca muy bien todo este foco que se está teniendo en cuenta a nivel regional, local e internacional de la buena alimentación, pero esto realmente intensifica y destaca las lagunas que hay. Los datos fiables son esenciales para entender los riesgos de la mala nutrición. Estos datos también son críticos para hablar de las barreras sobre la buena alimentación, lo ha dicho la colega de Ghana, y políticas que se tienen que llevar a cabo. También, según aprendemos más sobre los sistemas alimentarios, de lo que se deriva la buena alimentación de la población, podemos derivar conocimientos sobre el impacto que tienen todos los elementos de sostenibilidad. Como se ha dicho al principio, no tenemos esta información sistemática sobre ingesta alimentaria segura y variada, y por lo tanto nos ha parecido muy bien participar y contribuir a colmar esta laguna en apoyo a la recogida, diseminación y transmisión de datos de buena alimentación para contribuir a la buena sostenibilidad. Y Diana, voy a destacar, si me lo permites, 3 ejemplos concretos de la FAO en este sentido. El primero es la herramienta de buena composición de la FAO-OMS, que disemina, transmite datos
alimentarios de los estudios que se llevan a cabo en todo el mundo. Son estadísticas, resúmenes sobre recomendaciones dietéticas, alimentarias, de seguridad alimentaria, de evaluación de riesgos. Se pueden descargar todos los macrodatos para su análisis. Y en la FAO trabajamos con países para fortalecer su capacidad de entablar acciones en este ámbito con recogida de datos y de gestión en la integración y uso de los propios datos a la hora de tomar de realizar políticas. La gestión de recogida de estos datos es muy costoso, como hemos dicho. Por lo tanto, trabajamos para apoyar estas formas complementarias de datos, incluyendo la métrica de alimentación, métrica robusta de la alimentación que he mencionado. Apoyamos, por lo tanto, este ejemplo del indicador de la diversidad alimentaria mínima que se ha mencionado, y publicaremos un manual actualizado sobre las mediciones para seguir con el uso y la ingesta de la buena alimentación de este indicador en la aplicación en todo el mundo. Como ha dicho Diana en la presentación, solamente se recoge uno de estos elementos de la buena calidad, esto de la diversidad alimentaria mínima, y vamos a aportar una nueva métrica para aportar un mayor nivel de fiabilidad de los datos. Otra iniciativa que quiero destacar es relativamente nueva y tiene que ver con el concepto de sostenibilidad, que todavía no se ha tratado en términos de métrica, que es la transformación hacia la dieta sana. Es algo hacia lo que tenemos que dirigirnos para tener un mayor acceso en el uso de los datos sobre la dieta segura y sana. Volviendo a 2009 se elaboraron datos sobre unas dietas sanas, y puesto que la FAO cuenta con una amplia literatura sobre indicadores que corresponden con estos principios para una dieta sana, el objetivo en definitiva es apoyar la recogida de datos y métricas que puedan aunar estos conceptos. En conclusión, se requieren datos muy fiables de toda una serie de sectores, gran cantidad de métrica, y por lo tanto es importante que recibamos información por parte de todo el mundo, pero la métrica es solamente una de las herramientas de la caja de herramientas y queremos trabajar con otros para ayudarles a utilizar estas herramientas para que realmente podamos marcar una gran diferencia en materia de alimentación. Gracias, Diana. Gracias, Nancy. Y por último, le doy la palabra a Francesco Branca, director del Departamento de Alimentación y Seguridad Alimentaria de la OMS en Suiza. Gracias, Diana. Buenos días o buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, sentados o de pie como estén, porque se ha mostrado muchísimo interés a la hora de que haya un índice del impacto de todas las intervenciones que intentan medir la importancia de la alimentación, teniendo un objetivo claro que se pueda integrar en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esto va en el buen sentido. Yo creo que tenemos un programa interno dentro de la OMS que contará con indicadores en este sentido. Se nos ha pedido por parte de Harvard, Gallup, que nos sumemos a la primera reunión. Desde entonces, con mucho gusto hemos participado y hemos visto que se han adoptado muchas acciones. Yo creo que hay muchas elecciones que contribuyen con la adaptación local al desarrollo del cuestionario. Como decía Nancy, sufrimos de falta de datos. El esfuerzo conjunto de recoger una base de datos y obtener una base de datos se enfrenta al reto de contar con 7 conjuntos de bases de datos que podrían describir la situación solamente en países de elevados ingresos o medianos o elevados ingresos. Es decir, es algo que hemos visto planear sobre el horizonte durante muchos años, esta carencia, y creemos que es un momento muy importante para aplicar esta herramienta tan práctica y tan importante. Pero aparte de la herramienta, agradecemos el trabajo que se ha
desplegado con respecto al uso de los datos. La OMS y UNICEF han creado un grupo asesor de expertos sobre cuestiones alimentarias que este año se han reunido una vez. Un proyecto, por ejemplo, de calidad de la alimentación conjuntamente con Estados Unidos que revisa los indicadores y claramente el índice de calidad dietaria o alimentaria que constituyen el núcleo de los objetivos de desarrollo del milenio, como ha dicho Diana, pues demuestran que el valor tan importante que tiene realmente contar con datos fiables. La diversidad alimentaria mínima para mujeres es una herramienta clarísima para la buena calidad de la alimentación de las mujeres y aportar información para medir esta alimentación, pero desde luego carece de una comprensión de los factores claros. Y habida cuenta de la carga tan importante que constituyen estos objetivos, es importante entenderlo bien. Y tener este cuestionario junto con los datos que provienen con DHS es algo primordial. Agradecemos el hecho de que este marcador es el único que utiliza las recomendaciones de la OMS y creo que es importante tener esta armonización mundial, si puede ser, de lo que es una buena alimentación, entenderlo bien y luego saber cómo se mide. Estamos más que dispuestos a continuar con este compromiso y seguir con la evaluación de esta herramienta y adoptar a nivel mundial. Quizás constituya una gran parte del trabajo, pero hay otros elementos, ¿no? Que es que las directrices se tienen que actualizar y las directrices de la OMS, por ejemplo, se actualizan. Se va a publicar ahora, por ejemplo, el año que viene, una directriz sobre cereales integrales y fibras integrales. Tenemos que ver cómo se miden estos datos y cómo se entienden. Y tiene que realizarse mucho trabajo todavía sobre la sostenibilidad. Por último, tenemos una encuesta que se utiliza en el entorno FD y tener un cuestionario como este yo creo que podría ser una contribución importante. Muchas gracias a todos. Thank you so much, Francesco, for those comments. And with that, we will now turn Muchísimas gracias por estos comentarios, Francesco. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 minutos y hay personas de todo el mundo. Aquellas preguntas que no podamos responder las vamos a añadir a las preguntas frecuentes que tenemos en nuestra página internet. La primera pregunta que tenemos en el chat, creo que está dirigida a ti, es ¿cuál es la implicación de preguntar solo por ayer? La dieta típica ¿es la dieta testigo que se entiende que se consume diariamente? Diana, gracias por esta pregunta. Como utilizamos esta herramienta y los indicadores para las poblaciones, para el análisis de los patrones de la dieta, podemos usar el método de preguntar sobre las anteriores 24 horas para poder identificar patrones válidos de nutrición de la población. Esto no sería útil como herramienta clínica para individuos, porque ahí necesitamos otros métodos, necesitas el consumo individual de cada persona, pero sí que podemos utilizar el día anterior para poder entender qué hace esa población, que es como su indicador de diversidad alimentaria mínima para mujeres, y ahora podemos hacer esto a partir de esta encuesta, que es la que tratamos hoy. Otra pregunta. ¿Tienen ustedes un plan de actualización periódica de los alimentos centinela? ¿Creen que
cambian tan poco que no harán falta esas actualizaciones durante un tiempo? Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante que nos hacen muchas veces. En el futuro es posible que haya que revisar la lista de alimentos testigo, pero creemos que va a ser válida durante bastantes años y gran parte de la expectativa es ver un poco cómo recogen los datos de consumo, de precios de alimentos, y las listas de alimentos que utilizamos se van actualizando bastante poco, cada 5 o 10 años, para reflejar cómo cambian esos patrones de alimentos. Quizás lo miremos en el futuro, pero por el momento no tenemos previsto que haya grandes cambios en cuanto a esos alimentos testigo que agrupan toda una serie de grupos de alimentos, valga la redundancia. Se ha hablado de la preocupación sobre los alimentos indígenas. Se consideran, y había una nota también, la persona que preguntaba valoraba que esté disponible, pero le preocupa la connotación que esto tiene de los alimentos indígenas y que pueda tener algún problema en el sistema. Muchas gracias. Valoro realmente esta pregunta. La valoración de los alimentos indígenas y alimentos que no se utilizan hace que se contribuya mucho a la participación en este enfoque a la hora de determinar cuáles son los alimentos que vamos a incluir en cada grupo. Estos alimentos indígenas infrautilizados no son alimentos centinelas porque hay pocas proporciones de la población que los consumen y esa es la razón por la cual no se utilizan tanto, se infrautilizan. Pero lo que sí que me interesa mucho es ver cuál es la siguiente fase donde vamos a establecer una iniciativa con la fundación donde tenemos datos de composición química de alimentos poco utilizados que se van a añadir, no las centinelas, pero sí a través de la encuesta de QQ, así que habrá otros alimentos que se consuman en el país que se podrán consumir aunque no sean centrales para el país. Así que haremos más. Muchas gracias. Hay otra pregunta en la que quizás podrían comentar Andy o Ana. ¿Hay alguien que lo esté haciendo electrónicamente, este cuestionario, con unos datos que vayan a un repositorio central? En Gallup no lo hacemos electrónicamente y así se menciona. Los países de bajos ingresos no pueden hacer esto y en algunos países todavía tendríamos que explorarlo. Así que nada digital, pero en respuesta a lo que tenemos, lo haremos el año que viene. Muchas gracias. Yo creo que esto es para el panel en general. ¿Pueden hablar más acerca de los métodos para el desarrollo del DQQ y en qué medida son comparables en cuanto al tipo, al número, sistemas alimentarios en la sociedad, sistemas alimentarios en el gobierno, por parte de los informantes clave? ¿Alguien puede intervenir? Sí, sin duda. Puedo empezar yo. Quería mencionar que el documento de metodología de cómo identificamos a los informadores clave y en las entrevistas lo pueden ver ustedes en la zona de preguntas y respuestas del sitio internet. Allí pueden ver cómo hemos hecho las entrevistas. Si uno es informador clave ya lo sabe. No estoy segura de si hay otros colegas del panel que quisieran hacer algún comentario. Quizás algunos de los miembros del panel de las oficinas gubernamentales podrían añadir alguna cosa. ¿Alguien más? Yo puedo decir una cosa, si me lo permiten, claro, sin duda.
querríamos apoyar la adaptación del QDD al contexto local de algunos países y nosotros en la FAO esperemos haber tenido éxito en establecer relaciones a colegas que conocen esas conexiones con el trabajo que tienen para que por lo menos se pueda aportar algo de esa información de productos locales también y lo que se ha mencionado antes, aquellos alimentos infrautilizados o menos conocidos que en algunos casos, de hecho, se infrautilizan en un contexto determinado, a nivel mundial, por ejemplo, es donde se infrautilizan. Y quería decir que nosotros, como parte de este proceso, también hemos estado buscando la manera de poder aportar un ángulo diferente para ver si podemos ampliar un poco ese ángulo a los informadores clave. Muchas gracias. Gracias. Voy a la siguiente pregunta. Si tienen ustedes alguna cosa más que decir, los panelistas, inclúyanlo. La guía que hay indicará también los indicadores en la guía de UNICEF OMS de 2021 actualizada. Muchas gracias por esta pregunta. Hemos adaptado las herramientas para las preguntas de los indicadores de UNICEF de alimentación infantil. Todavía no está en el sitio internet, está pendiente, pero es una oportunidad esta para dar las gracias al apoyo de USDI porque hemos podido añadirlo al cuestionario. Tenemos esas preguntas en el DQQ para la población general y tenemos esos mismos alimentos más alimentos adicionales que son importantes para bebés y niños pequeños en las herramientas adaptadas de IYCF de UNICEF y la OMS en los indicadores actualizados de 2021. Así que estamos intentando establecer una línea general para los indicadores de mínimo de mujeres y el que tenemos de IYCF, el de los niños. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Aquí hay una sobre la dieta y el cuestionario. ¿Se va a establecer la calidad de la dieta a través de grupos alimentarios o quizás añadiendo una sección que permita incluir también el número de comidas que hay al día? ¿Se puede establecer una relación con esto o incluso de los snacks, los aperitivos que se toman entre horas? Yo también puedo responder a esta. Es una oportunidad también esta para decir que el cuestionario no recoge este tipo de información, el DQQ, pero que sí hay muchos usuarios que querrían otra información acerca del consumo de alimentos o de la dieta, de lo que se cubre en el cuestionario DQQ. Y es importante decir que si se quiere recoger información adicional, como por ejemplo el número de comidas al día o la cantidad de alimentos ingeridos al día o cualquier otro tipo de información, esto se puede tratar como preguntas separadas que uno puede añadir a su propio cuestionario, como pasa con cualquier otro tema del cuestionario. Se puede recoger el cuestionario de QQ tal y como está, añadiendo luego otras preguntas con otros temas para poder obtener la información específica que se desee en cada caso particular. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y creo que tenemos tiempo para una pregunta. Como hay más países que van hacia parámetros obligatorios, los indicadores de diversidad alimentaria y de QQ quizás están subestimando o infraestimando la adecuación de la nutrición de los países. Yo creo que esta pregunta es muy interesante. El DQQ no habla de este tipo de alimentos. Nosotros seguimos la metodología de MDDV que habla de macronutrientes, de alimentos completos y se plantea dónde necesitamos una intervención, donde hay una micronutrición que es
baja, podemos tener en cuenta muchas intervenciones diferentes sobre la adecuabilidad de los micronutrientes, podemos hablar de intervenciones agrícolas y muchas otras intervenciones, así que la fortificación es algo que llegará después, una vez que tengamos los datos básicos del DQQ. No sé si Nancy tiene alguna cosa más que decir sobre este asunto. Yo creo que lo has explicado muy bien. Bueno, pues gracias a todos los participantes y a todos los miembros del panel por su tiempo, su respuesta, su pasión y por haber tratado bien todos los temas. Tenemos mucho interés en seguir avanzando, así que estén al tanto de la web donde comunicaremos cualquier respuesta, cualquier pregunta no respondida. Gracias a todos y buena mañana, tarde o noche, según donde estén. Adiós. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.